algunos datos, sobre algunos datos de la corrupción en educación y su impacto en la educación, especialmente paraguaya. Eh, este periodo de voluntariado de ustedes, como dijimos, ¿verdad? Como todo es atípico, lastimosamente vienen ustedes en una etapa muy atípica, pero tiene, digamos, el mismo esquema o la misma línea que los demás años de inicio de voluntariado también. Que primero siempre es capacitación y luego es acción y luego es actividad. Eh, la única diferencia, digamos, que ustedes no tienen este año es el MEF, porque no se puede visitar escuelas y no se pueden hacer todavía muchos trabajos grupales presenciales para hacer actividades, pero estimamos que para el año que viene o para inicios del año que viene ya se va a poder, incluso estamos ya planificando campamentos para eso, en el caso de que la variante Delta no nos golpee muy fuerte ahora. Eh, entonces, esa introducción de mencionar que primero siempre es capacitación y luego es acción es para decir que durante este tiempo realmente nosotros nos esperábamos que la participación disminuyese porque somos conscientes de que ya estamos todos un poco hartos de las actividades virtuales, de todo lo que sea virtual nomás y que pasar a participar de varios webinarios y no se tiene mucho ahí la sensación de estar haciendo voluntariado. Pero es, digamos, el precio que hay que pagar por ahora por la causa y por la época en la que vivimos, de pasar este proceso de formación de esta forma y luego esperar y ser pacientes un poco para poder entrar a la acción. Eh, Hoy decidimos hacer el taller igual, aunque tuvimos una confirmación de personas muy escasa, porque necesitamos avanzar con las personas que pueden estar en los talleres, porque ya llegados al punto en el que terminemos este año, sí van a tener varias tareas más en las cuales colaborar y no podemos esperar a cuando todo el mundo pueda, básicamente. Nos sorprendió bastante que no haya tanta confirmación entre semana, porque si bien hay muchos turnos puestos y mucha gente que tiene compromisos académicos en sí, nos sorprendió que no hayamos llegado a un punto que sea de mañana o de tarde donde haya una participación mayor a esta. De todos modos, vamos a volver a ver en las próximas semanas otros horarios para poder hacer un taller los fines de semana y otro taller entre semana para poder conseguir un poco más de participación. Lo que no vamos a poder hacer, y quiero que ustedes sepan también esto y que consideren, ¿verdad? Son hacer varios talleres por lo menos entre semana después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Básicamente porque Daniela Josías y Dani también tienen clases también en la universidad después del horario de trabajo. Ahora ellos trabajan hasta las 5:15. Eh, y por eso es que no podemos hacer entre semana varios talleres después de ese horario. A veces nosotros hacemos eventos de 5:30 a 6:30 o de 6:30 a 7:30, pero tratamos de que esos eventos sean como máximo una vez al mes o incluso como máximo una vez cada 2 meses. ¿Por qué? Porque también tenemos compromisos nosotros en la universidad y otras cosas, otros trabajos y otras cosas, ¿verdad? Y por eso es que vamos a seguir insistiendo en determinar un horario entre semana y otro horario los fines de semana para poder hacer los talleres y los encuentros con ustedes. Creemos que es posible, solamente que falta mover un poco más el grupo y a ustedes que están acá les queríamos pedir ayuda también con eso, ¿verdad? De mover un poco más el grupo. Al final de este taller vamos a conversar nosotros sobre el contenido del taller, hacer como un mini debate y también dejar como algunas tareas en las que queremos que ustedes nos ayuden para movimentar más el grupo y trasladar el debate de acá al grupo durante la semana. Ahí Daniela creo que va a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar con nuestra presentación. Sí, voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Qué tal? ¿Pueden ver? Ok, sí. Ahí en la estructura podemos quedarnos un ratito, Dani. Sí. Bueno, esta presentación
la estuvo preparando Daniela y estuvimos revisando con ella, y se dividió en algunos puntos básicos. Con corrupción en Paraguay, vamos a hablar sobre el desempeño de alumnos en exámenes, el resultado académico, el impacto de la corrupción a nivel académico, el analfabetismo, la exclusión escolar, la deserción escolar, inversión en educación como grandes temas, y luego vamos a hacer un pequeño debate sobre premisas del día a día que de alguna u otra forma impactan en el nivel educativo y en el acceso a educación. Cada uno de estos temas es su propio tema en sí, ¿verdad? De su propio, digamos, tiene su propia bibliografía. Como nuestro taller es de 1 hora nada más, vamos a pasar algunos datos para más que nada, para más que nada dar como disparadores de una investigación o una lectura más profunda también de parte de ustedes de acuerdo a su interés. Y Daniela va a empezar a explicarnos y a contarnos, a actualizarnos sobre algunos datos relacionados. Ok, puse mi cronómetro para ser puntual. Vale. Como dijo Irene, ahora vamos a entrar en una parte de entrar en contexto, vale la redundancia. Vamos a ver análisis, estadísticas que nos llevan a entender las situaciones ahora, ¿verdad? ¿Cómo afecta la corrupción a la educación? Sabemos que esa es la temática, el tema de nuestro taller. Es el proyecto Paraguayite, ustedes son voluntarios del proyecto Paraguayite. Y vamos a empezar viendo a nivel mundo, ¿verdad? A nivel cómo está Paraguay en el mundo en el sentido de la corrupción. Y acá, como dice esta diapositiva, Paraguay es uno de los países con mayor índice de corrupción en América del Sur y en el mundo en general también. Pero vamos a ver este gráfico de Transparencia Internacional, que es una organización que suele hacer esta cosa. Cada año se hace una encuesta, ¿verdad? Para conocer el índice de percepción de la corrupción. Los países que tienen los colorcitos más oscuros están con una percepción más grande de corrupción, que hay más corrupción. Y acá Paraguay obviamente se destaca entre los más oscuros. Se encuentra en el puesto, acá está Paraguay, en el puesto 137, mientras más lejos del cero, más corrupto. A los cuales le sigue Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela acá en Latinoamérica. Y sabemos cómo está la situación en esos países, en Venezuela, en Haití. Sabemos cómo está de mal, de triste, y Paraguay está entre esos países. Después tenemos, esta encuesta se realizó en el 2020, ¿verdad? Ya cuando había pandemia, y ahí también se ve un vínculo entre los países que afrontaron la pandemia, afrontaron la crisis sanitaria, con los países más corruptos. Obviamente los países más corruptos afrontaron de peor forma estos brotes del COVID. Porque la corrupción hace eso, la corrupción afecta el bienestar de las personas y el desarrollo del país. Sobre todo profundiza las desigualdades económicas, sociales y políticas. ¿Cómo afecta la corrupción a la educación? Ahora vamos a entrar a otra parte con más estadísticas y más datos. Así que prepárense y presten atención. Anoten que esto les va a servir mucho para después debatir, qué sé yo. Bueno, sobre los resultados de la prueba PISA aprobó el 2018. Sabemos que las pruebas PISA, bueno, no sé si sabemos, pero yo sé, hey, yo rendí este examen en el 2018, es una prueba que se hace cada 3 años, por la cual el MEC paga para que se pueda hacer esa prueba. No es que viene una organización y da esa prueba a todos los estudiantes paraguayos en cada año porque quiere, ¿verdad? Sino que se paga. En el 2018, los resultados del último examen, Paraguay, solo de 6.500 estudiantes, solo el 8% alcanzaron el puntaje mínimo en matemáticas. Quiere decir, nosotros tenemos 5 en nuestra nota final, ¿verdad? Y para pasar es 2, el puntaje mínimo. Y estos estudiantes quitaron 2. Solo el 8% quitó 2. Después el resto quitó -2, -0, -5, no quitó ni siquiera el puntaje mínimo. El 32% de los 6.500 estudiantes alcanzaron el puntaje mínimo en lectura en Paraguay. Y fue el peor de los países latinoamericanos, otra vez, que participaron en esta prueba, junto con Honduras, Guatemala, otra vez junto con estos países. El informe presentado también sostiene que Paraguay apenas invierte $25.000 para los escolares de 6 a 15 años, mientras que países como Suiza y Luxemburgo, sabemos que esos países ya, los nórdicos, gastan más de $14.000 por estudiante. Paraguay se mantiene en los últimos puestos del mundo en la calidad educativa, según estas pruebas, ¿verdad? Llegando al último lugar de 140 países. Paraguay ya llegó al último lugar de 140 países. Este es un gráfico del MEC, por eso es rarito, ¿verdad?
Pero básicamente este es el puntaje mínimo. Acá en matemática vemos que solo el 8% alcanzó el mínimo, en lectura solo el 32% y en ciencia solo el 24%. Se analizaron esas tres materias. Ahora, ¿cómo está a nivel Latinoamérica, verdad? ¿Qué está pasando en Latinoamérica según estos resultados? Los 9 países latinoamericanos evaluados en la prueba obtuvieron una clasificación inferior a la del promedio. En Latinoamérica en general todos estamos inferior a la del promedio, según la OCDE. La OCDE es quien hace estos exámenes, ¿verdad? Acá podemos ver todas las fuentes, así que no crean que es algo inventado por mí. Y acá vemos Latinoamérica otra vez entre los más bajos de todas las regiones del mundo. Vemos East Asia, el este de Asia, el este de Europa, el norte de África, Latinoamérica, abajo y otra vez, qué raro. Para tener en cuenta más, los primeros países en esta evaluación fueron China y Singapur. China primero y luego Singapur. Wow, Singapur, sabémoslo. Ahora, analfabetismo, otra estadística. Un estudio del año 2019, acá que vago parece esto, por acá están las fuentes, gente. El 14% de toda la población con menores ingresos económicos, hablando económicamente hablando, es analfabeta. Sabemos que el analfabetismo es no poder escribir y leer, ¿verdad? No poder escribir y leer. El 1,93% de la población con mayores ingresos económicos es analfabeta. Ahí ya vemos ya que la mayor, que entre una población con más ingreso económico y menor ingreso económico, obviamente la de menor ingreso económico es más propensa a ser analfabeta que la de mayor ingreso económico. Ahí ya hay una desigualdad. Las tasas de analfabetismo se han incrementado del 4% a casi el 7% del 2014 al 2019. Tipo, Paraguay creció el índice de analfabetismo. Paraguay en total tiene una tasa de alfabetización del 94,02%. Parece mucho otra vez, pero al final en Paraguay somos pocos. Y que el 94,02% del Paraguay esté alfabetizado es poco comparado con la población total, ¿verdad? Y acá tenemos una estadística que muestra lo que recién les estaba mostrando, ¿verdad? Exclusión escolar. Ahora, por cada 100 estudiantes del primer grado oficial, hay 49 en tercero de la media. ¿Qué pasa? Que 100 estudiantes inician el primer grado. Ahora, para estar ya en el tercer año, solo hay 49 estudiantes. Ahí ya vemos que abandonan aproximadamente 60 estudiantes. De cada 100 adolescentes de 14 años de edad, perdón, mi garganta. Voy a tomar Tomar más agua, Dani. Ok, un ratito. Sí, pasa. Ya, no me morí. Bueno, de cada 100 adolescentes de 14 años de edad, 10 están fuera de la escuela y 20 asisten con rezago de 2 o más años. Rezago quiere decir retraso. Estos están retrasados. Es decir, que 30 padecen algún tipo de exclusión escolar. Estos son datos de un informe de la UNICEF del año 2014. Es un poco viejo, pero igual nos trae un poco a contexto de cómo está la situación ahora. La diferencia de educación entre un joven de altos ingresos y una joven de bajos ingresos en zona urbana y zona rural es de 7 años de escolaridad. ¿Por qué no convertir? Ok. El 13,5% de niños y niñas de 5 años de edad no asiste a preescolar en áreas urbanas. Obviamente, este porcentaje otra vez aumenta en zonas rurales al 14%. El porcentaje de adolescentes fuera de la escuela en las zonas rurales duplica el de las zonas urbanas. Acá está la fuente, les vamos a pasar también, creo que podemos pasarle este PPT para que ellos puedan ver después la fuente e investigar más. Ahora, último dato, deserción escolar. 5 de cada 100 estudiantes ya no se matricularon para el 2021. Nosotros, o sea, yo vi el año pasado que terminé el colegio, de a poco mis compañeros ya iban dejando la escuela. Como 5 compañeros aproximadamente dejaron el tercer año cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Entonces, 5 estudiantes de cada 100 ya no se matricularon para este 2021, ni siquiera se inscribieron más. Y ahí, que ni siquiera se hayan inscrito, están los estudiantes que se inscribieron, pero que no van a terminar este año, porque sabemos que es un gran porcentaje también. En el 2020 se registró 4,9% de deserción escolar.
Estos índices fueron superiores en departamentos como en Amambay, Canindeyú, Presidente Ayes, Boquerón, Alto Paraguay, Concepción y Alto Paraná en el 2020. Vemos que la mayoría de los departamentos son de la zona oriental. Así ya. Ahora, desigualdad en tiempos de pandemia. Dios mío, hablar sobre esto va a requerir todo un taller entero, pero vamos a repasar grandes rasgos nomás sobre esto. Apenas el 33% de los niños y jóvenes en edad escolar tienen en sus casas conexión a internet y computadoras. Entonces, si yo no tengo una computadora en mi casa, o no tengo un celular, no tengo internet fijo, ¿cómo voy a poder estar en las clases? Y eso fue todo un debate el año pasado con muchas organizaciones estudiantiles para ver qué se podía hacer de esto, si congelar el año escolar, cuál era la mejor opción para seguir con las clases. Mientras que el MEC, como siempre, ¿verdad? Yo que fui ahí estudiante el año pasado del colegio, negando la situación, haciendo los ojos de la vista gorda. Todo bien, vamos a seguir acá, vamos inclusive a evaluarles cuando sabemos bien que lo que ellos van a hacer es copiar nomás, no van a hacer más otra cosa que copiar y bueno, así, el MEC triunfando como siempre. Y todo esto, acá, a través de todo esto nos sirve para tener en contexto qué pasa. Paraguay está entre los países del mundo con más corrupción, entre los países del mundo con menor calidad educativa. Paraguay está en el top de los peores y en el último de los mejores siempre, en todos lados. A veces estamos tan mal que en estadísticas a nivel mundial o a nivel América ni siquiera aparecemos entre los peores, ni siquiera aparecemos porque estamos tan mal en educación. Y esto en educación y esto en calidad educativa nomás también. Ya, infraestructura educativa también es otro tema que también afecta muchísimo a toda esta situación. Crisis educativa, crisis económica. Sabemos que durante la pandemia hubo un montón de desigualdad que ni siquiera tipo, no va a alcanzar el tiempo para mencionar todo eso, porque ya sabemos nosotros que vivimos estas desigualdades. Irene, no sé qué si querés vos compartir o querés nomás que yo siga compartiendo. Voy a compartir yo un ratito. Ok. Así Daniela tiene tiempo para respirar. ¿Qué es la que tiene que toser ella ahora? Paso. Espérame un segundito. Bueno, y ahora está el tema de si es que hay una relación entre todos esos datos, ¿verdad? De que estamos mal en todo lo que sea matemática, lectura, en acceso a educación. Estábamos mal en lo que era un índice aceptable de alfabetización en proporción a la cantidad de habitantes que somos en Paraguay y en comparación con otros países del mundo. Estamos muy mal con eso y la pandemia lo que hizo fue empeorar ya los índices que ya teníamos, en los que ya éramos competitivos y tenemos también un resultado en la pandemia que por ahora es intangible, es incalculable. Fueron 2 años recién de pandemia y los estragos fueron mucho más rápidos y mayores a la capacidad que teníamos como sociedad civil o como gobierno para poder cuantificar el daño. El daño que nos hizo la pandemia a nivel económico, social, sanitario y educativo hasta ahora sigue siendo intangible. Después de cierto tiempo recién vamos a poder vamos a contar con cifras reales actualizadas que, que sean chequeables también, ¿verdad? Porque nuestro Ministerio de Educación y Ciencias puede decir que no, que estamos súper bien todavía, que el retraso no fue tan grave o que las fallas, que los daños no fueron tan graves, pero eso puede cambiar muy drásticamente una vez que tengamos investigaciones mejores. Y la relación entre todos esos datos es básicamente la corrupción que corroe nuestros sistemas desde las bases sociales. ¿Y por qué hablamos especialmente de corrupción en educación? ¿Y por qué hay tantos discursos de que para que un país progrese se debe invertir primero en educación, priorizar educación y todo a partir de educación? Porque la corrupción, digamos, es un mal que puede atacar a varias áreas del servicio
o de la cotidianidad humana. Pero todo empieza por la educación, porque atacándole, digamos, dando un ejemplo así muy básico y muy, realmente muy, no sé, incluso cliché, pero que puede explicar muchas cosas. Si es que un arquitecto o una arquitecta se gradúa en la universidad sin haber atendido a clases, sin haber hecho sus exámenes correctamente, sin haber estudiado, sino que simplemente plagiando, copiando, o se fue nomás sin qué ni para qué, pero terminó recibiendo su título o compró su título al final, o incluso si es que ese arquitecto o arquitecta recibió una mala educación, por más que haya tenido el esmero de poder estudiar mucho y estudiar solamente con lo que la universidad te ofrecía, sin hacer ese fact-check que es importante hacer también cuando se estudia, consultar otras fuentes bibliográficas y extender el conocimiento y extender el estudio más allá de lo que la universidad nos está dando, el colegio nos está dando. Si es que ese arquitecto o arquitecta solamente se conformó con lo de la universidad y el conocimiento recibido en la universidad o era desactualizado o era erróneo, y luego se fue y ganó un concurso para ser arquitecto o jefe de obras de una institución pública. Y se fue a realizar algún tipo de obra, ya sea un viaducto, un tranvía, una plaza, y luego de cierto tiempo, tanto el arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero eléctrico, todas las personas que trabajan en esa institución realizaron esa obra. Años después, la corrupción puede volver a rendir frutos, ¿verdad? A través de un cable pelado que estaba a la intemperie, ahí en la superficie, una nena se tropieza y muere, como sucedió en Ciudad del Este en la época de Sandra MacLeod de Zacarías, cuando una niña en la plaza frente al obispado se tropezó por un cable que estaba cerca ahí de hamacas, sufrió una descarga eléctrica y murió. O como en México, un tranvía que creo que fue un tranvía, una vía de metro se derrumbó, y esa vía de metro años antes sufrió un montón de denuncias en realidad, porque la ciudadanía y la sociedad civil ya denunciaban que tenía un montón de fisuras, un montón de cosas que resulta que se gastó millones de dólares, millones de pesos mexicanos, no se hizo bien, nadie hizo caso. Años después se derrumbó y más de 13 personas murieron. Eh, lo mismo, o el famoso viaducto en Asunción, que se hizo en la época de Cartes, que jamás se terminó y que cada vez que llueve se inunda. Bueno, afecta, digamos, en todos los sentidos, no solamente en educación nomás, y el no poder conseguir un buen trabajo y el no poder progresar en todas las áreas de la cotidianidad humana. Lo mismo en salud, en cualquier cosa. La educación a menudo es objeto de manipulación, extorsión, falta de control y supervisión y desvío de recursos. ¿Por qué es la educación otra vez más factible a la corrupción? Porque generalmente en países pobres como el nuestro, en países donde existe tanto nivel de pobreza, la educación es como lo único que los pobres o las personas de clase media honestas tienen como una chance de poder elevar, digamos, utilizar eso como un ascensor de estatus social. Para salir de ser pobre, de ser de clase media, pues si yo estudio mucho, si es que yo tengo tal título, tal masterado y estudio ingeniería y trabajo en Itaipú, o estudio arquitectura y abro mi propio estudio, mi propia constructora, o estudio lo que sea y hago tal cosa o salgo del país, mediante eso yo voy a poder realmente progresar y salir adelante, quitarle a mi familia adelante y darle a mi mamá la vida que se merece. Es lo que muchas de las personas pensamos, y a menudo es objeto de manipulación. ¿Qué pasa, por ejemplo, también en ejemplos prácticos? En el centro regional y en el área 1. Son los dos colegios más populosos de la ciudad y los mejores colegios de la ciudad. Nuestros padres, muchos de nuestros padres, en la gran mayoría de los casos, querían que estudiemos ahí, no querían que estudiemos en la escuelita del barrio. Mi mamá, por ejemplo, no quería que yo estudie en la escuelita del barrio de San Antonio de Padua o en un colegio privado que estaba ahí a la vuelta de casa. Entonces, ¿qué hizo mi mamá?
habló con un compañero de trabajo de ella que había sido uno de los escritores del himno del colegio para que mediante él se trate de conseguir un lugar. Él se fue a hablar con la directora de la primaria en esa época. La directora de la primaria le pidió ciertos regalos para que nos pueda inscribir a mi hermana y a mí en el colegio. Y en esa época, en el 2003 más o menos, el regalo en sí consistió en una suma aproximada de guaraníes 500.000, que en esa época era muchísimo. El sueldo mínimo no llegaba ni siquiera a los 2 millones de guaraníes. Ni siquiera a los 1.800.000 llegaba. Y eso, nosotros que somos del área 1 y del centro regional sabemos que es súper común para llegar, para entrar al colegio, o para conseguir un lugar en el técnico, o para conseguir un lugar en tal espacio. Es un objeto de manipulación, de extorsión. No existe control y supervisión, por más que digan, no, en las clases del centro regional deben haber solamente 20 estudiantes porque eso es lo sano, eso es lo que las reglas estándares del MEC exigen. No hay. Existe un montón de desvío de recursos también. Voy a mirar acá el chat porque no les escucho. Sí. Existe un montón de cosas. Bueno, voy a pasar porque se me va a pasar en anécdotas. Después les quiero escuchar a ustedes. Bueno, hablemos ahora de inversión en educación. Decía Daniela que el Estado paraguayo, entre un estudiante de 6 a 15 años, existen estadísticas de que 25.000 dólares se invierten en comparación a no me acuerdo qué país, creo que era Suiza y Luxemburgo, que invertían 140.000 dólares en esa edad. Se estima también que el Estado paraguayo invierte solo 631 dólares por un año escolar de cada alumno. Lo que decía Daniela ahí de 25.000 dólares para un estudiante que entra en el primer grado hasta que está en el primer año de colegio, más o menos, que es la edad de 15 años, noveno, primer año. 25.000 dólares es muy poca plata. Imagínense que ahora ustedes googleando en cualquier sitio de casas o departamentos, busquen Infocasas, departamento, a partir de 23.000 dólares. Un departamento cuesta mucho más caro que toda la educación básica y secundaria de una persona. Y ahí vamos a poner en contexto dos situaciones, ¿verdad? Tenemos la desigualdad por un lado del acceso a la tierra y del acceso a la vivienda digna y el acceso a la educación. Como, como solamente 12.000 personas manejan el 90% de la tierra en Paraguay y existen un montón de tierras con pocos dueños, todo el tema se crea como algo llamado burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Donde acceder a una casa, a un alquiler, incluso de departamento de casa o a un terreno es carísimo, es impensable. Por eso nuestra generación ya y la generación de ustedes a menudo bromea de que, chore, legalmente como medio que no tenemos tanta esperanza de tener un terreno ahora o tener una casa. Ok, esas desigualdades, tanto del acceso a la vivienda como el acceso a la educación, no están desconectadas, son todas partes de un mismo hilo que debemos aprender nosotros a ver, a conectar y a encontrar sus causas. Paraguay invierte, como saben, únicamente el 3,7% del Producto Interno Bruto en educación, mientras que lo recomendado es casi el 10%. Estamos casi 7% por detrás de lo recomendado para invertir en educación. El Producto Interno Bruto es básicamente todo lo que produce el país dividido por su cantidad de habitantes. Y a menudo la mayor parte, se considera que la parte que más aporta el Producto Interno Bruto son las personas que producen más, que son los agroganaderos, las personas dueñas de tierras o los empresarios en sí. Pero estas son pocas personas. Y esa riqueza, digamos, para el cálculo del Producto Interno Bruto, se divide entre 7 millones en números, no es que se divide realmente. Y no se divide realmente ¿por qué? Porque lo ideal sería que esa riqueza, los que ganen más, paguen más impuestos y se invierta más en servicios públicos, entre ellos educación. Esas son una de las grandes discusiones también de nuestro país, el tema de impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos y de acuerdo a qué se calcula el pago de impuestos? Eso es algo a lo que hay que prestar mucha atención y cuestionar. ¿Cuánto pagan los ricos, los que tienen más de 2, 3, 4, 5 salarios mínimos o incluso más? O personas como el señor Horacio Cartes, que según sus declaraciones juradas desde mucho antes de los 90 estaba como que ahorrando $1.000.000 por día, de acuerdo a su patrimonio, hasta ahora. Cosas que hay que ver. Sí. Podemos mirar ahí después de su declaración jurada.
El MEC destina, este número larguísimo, por ejemplo, yo no puedo más leer, pero más de 6,5 billones de guaraníes tiene como presupuesto para un año. El 92% de eso va destinado a pago de funcionarios administrativos y docentes. Un pequeño porcentaje es lo que va destinado realmente a inversión educativa. En infraestructura, el MEC no debería de invertir, porque para eso está el FONACIE, pero aún así sigue invirtiendo, y sigue invirtiendo un poco, especialmente en Asunción y en la zona central. Per se, no está mal que la mayor parte de un presupuesto vaya a salarios. Hay que ver a qué tipo de salarios va. Porque sabemos que no va destinado especialmente a los profesores. Los profesores no ganan de acuerdo a su trabajo. Y hablábamos con Daniela más temprano. Bueno, es cierto que el servidor público, la servidora pública, tiene un trabajo extenuante sobre sus hombros. Pero no se puede comparar, por ejemplo, a un concejal o a un senador que no tiene ni siquiera un horario de trabajo delimitado y que debe sesionar una vez por semana, a veces ni eso, gane 20 millones de guaraníes, 32 millones de guaraníes más otros beneficios, mientras un profesor o una profesora que trabaja mañana, tarde y noche o tiene más de una materia y tiene que atender un montón de estudiantes, esté ganando poco más del sueldo mínimo, o a veces ni eso también, sino que le dicen otra vez, cuando llegues a tantos años y a tantas cátedras, ahí te vamos a pagar 3 millones. Y el Ministerio de Educación y el gobierno así, ya te estoy pagando 3 millones, es muchísimo, es poquísimo para todo el trabajo que hacen los profesores. Eso es algo a atender. Entonces ya les dije, impuestos, calidad del gasto público también. Seguiremos creyendo en el mito de la meritocracia y que vamos a pasar a otro tema. Bueno, nos pueden decir, no, pero es cierto que en Paraguay solamente el 5% de la población concentra los recursos o concentra las tierras. Pero eso es porque nos pasamos estudiando, porque nos levantamos a la madrugada, porque hacemos, no sé, no tenemos sábado y domingo, y en vez de comprar una pizza los fines de semana o pagar el servicio de Claro TV e Internet, estoy ahorrando yo para poder invertir en mi negocio. Ok, bueno, vamos a fingir que te creemos y que no es porque tenés padres ricos que heredaron tierras de la época del estronismo o algo así, ¿verdad? O porque no hay algo turbio detrás. O vamos a fingir que creemos que vos tenés una camioneta del año cada año porque a tu empresa le está yendo súper bien. El que quiere no siempre puede. O sea, vos no le podés decir el que quiere puede a un nene de Itacurú que tiene su casa allá en Chinocué y que para irse al 9º grado tiene que caminar 8 kilómetros para irse hasta la escuela más cercana al asentamiento Chinocué de Itacurú. Y que además tiene que estar ayudándole a su papá o a su mamá en la cosecha o le tiene que estar ayudando en la chacra. O a una nena que no se está pudiendo ir por más que quiera, por más que pueda, porque víctima de un estupro de alguien más, se quedó embarazada y ahora tiene que quedarse a cuidarle a su criatura, porque no hay otra cosa. O el que quiere puede, ahora en el contexto de pandemia también. Bueno, sí, el que quiere puede, puedes hacer un montón de cosas, te puede ir a retirar ahí el papel, el folleto del MEC también. Pero desde la pandemia tienen que encargarse de la casa, tienen que salir a trabajar porque su papá y su mamá empiezan trabajo, entonces todo tienen que hacer changas para poder mantener la casa, no tiene luego celular, cuando su papá o su mamá viene recién, tiene acceso a celular, no hay internet porque el pack de personal educativo dura, el de 120 megas está a 2.000, 3.000 guaraníes y termina en un ratito. Y comprar un pack de un GB te cuesta 7.000 guaraníes y también se va en un ratito. No siempre el que quiere puede, lastimosamente. Modalidades de corrupción en educación. Este es un medio que ahora ya no existe, pero que igual pueden encontrar. Abrir una universidad es más fácil que terminar una carrera. Hubo un momento en donde vos te dabas la vuelta nomás ya había universidades. Acá en Ciudad del Este, más o menos, esa todavía es la realidad, pero había universidades con nombres de todos los santos con los que se pueden imaginar, más o menos, y sabrían muy fácilmente por qué, porque la instancia que debía aprobar o no la creación de universidades estaba integrada por personas que eran accionistas de esas universidades.
y se abrían un montón de universidades que después de 2, 3 años, por ejemplo, se cerraban porque no reunían todos los requisitos académicos o los requisitos administrativos para seguir operando, y las personas que, tanto paraguayas como extranjeras, que se fueron a estudiar ahí, terminando gastando 4 años de su vida en tiempo y en dinero en una universidad que al final no les sirvió de nada, porque ni título recibieron. Y después están los casos de corrupción en contrataciones públicas. Se recordarán de la botella de agua 10.000, del cocido a 80.000 el litro, cocido a 80.000 el litro, de 100 bocaditos 500.000, de la leche caliente a 80.000. Y ahí llegamos también a la parte de hallazgos del FONACYE. Todo lo que hablamos ahí antes es a nivel general. Ese copetín de oro era de un caso de contratación pública del MEC, y vamos a bajar un poquito a contratación de la municipalidad. ¿Me puedes decir, Daniela, la hora, porfa? Porque no estoy mirando mi celular. Las 2:44. Ok. Voy a tratar de acá acelerar un poco. Sé que estamos tirando un montón de datos y algunas cuestiones reales a la par de esos datos, pero quiero acelerar un poco para que después tengamos más tiempo de hablar. FONACYE. Ok, el FONACYE, decimos siempre desde Reacción que es un fondo diseñado para que sea fácil de desviar y muy difícil para la ciudadanía de controlar. Y esto no solamente sucede con el FONACYE, sucede con casi todos los fondos públicos y con los fondos destinados para educación. Los fondos destinados para educación, estos fondos grandes, generalmente tienen procesos que supuestamente son súper, digamos, escalables, tienen un montón de pasos, involucran a un montón de instituciones para poder hacer una mejor división de capacidades y un mejor control, pero a la par de decir eso, que está bien, es cierto, también tienen un montón de ambigüedades en su propia ley y en sus propios manuales de implementación y en sus decretos de implementación. No solamente pasa con el FONACYE, pasa con un montón de cosas. Nosotros en Reacción controlamos el FONACYE y hablamos mucho del FONACYE, y desde que estamos acá en Reacción se habla mucho del FONACYE a nivel local y también empezamos a tener con otras ciudades. Pero ¿qué pasa de otros fondos? ¿Qué pasa de royalties? ¿Quién sabe cómo se maneja royalties? O incluso el tema de los impuestos. ¿Quién sabe bien cómo se maneja el tema de los impuestos? Eh, Tanto los impuestos que se pagan acá en la municipalidad como impuestos inmobiliarios o los impuestos a la renta personal o cualquier tipo de cosa. No sabemos, no existe un conocimiento claro sobre ese tipo de cosas. Solamente existen pequeñas capacidades aisladas o en personas o en sectores, que si es que no se comparten, no va a pasar nada y los fondos van a seguir siendo fáciles de desviar y difíciles de controlar. No se puede monitorar lo que no se comprende. Obviamente que si vos no entendés qué es lo que está pasando, no vas a poder exigir una mejor inversión sobre algo. O como decimos acá en Paraguay, ahora te pueden bolear muy fácilmente. Te pueden decir cualquier cosa y vos le vas a creer, o aunque no le creas, no vas a tener capacidad de argumentativa y de acción para irte en contra de lo que te están diciendo, de ese boleo que te están haciendo. Falta transparencia, falta más datos abiertos, falta más participación ciudadana, falta que la gente pida más información pública y falta que haya más participación ciudadana y más exigencia de rendición de cuentas, para que por más que hayan denuncias, no termine ahora mismo en el OPAREI y en la impunidad. De que, bueno, sí, muchas denuncias y todo, mucha corrupción y todo, pero hay personas campantes en Estados Unidos o acá incluso en Paraguay, ¿verdad? A pesar de tener esas denuncias. Y hace falta mucha participación ciudadana. Y acá hace falta mucha participación ciudadana es más como un deseo más que un reclamo. No le podemos reclamar a ese muchachito de Itacurí que tiene que caminar 8 kilómetros para, si es que quiere irse a la secundaria, o a la nena que le tiene que cuidar a su hija y no se puede ir a la escuela, que participe, que exija, que participe de una organización feminista, o que participe de una organización como nosotros de Reacción, porque así las cosas van a cambiar. No podemos hacer eso, o sea, estaría totalmente fuera de lugar también, ¿verdad? Porque sus condiciones son totalmente diferentes. Nosotros que estamos en Reacción y ustedes que tienen tiempo de cierta forma para participar en estas actividades de Reacción y interesarse sobre estas cosas, seguro que están pasando por dificultades, seguro, ¿verdad? Porque no creo que ninguno de ustedes apellide
Zavala o Cartes ahora. Tienen un montón seguramente de dificultades, pero en comparación otra vez a otras comunidades, somos privilegiados y somos parte de cierta élite, digámosle así, una élite, que puede darse el lujo, aún con nuestras dificultades, de participar y de exigir cosas para que las cosas cambien para mejor. Entonces la participación ciudadana es más que nada un desafío eh, a continuar forjando, porque si es que nos quedamos nomás como estamos, las cosas no van a cambiar por arte de magia. Cuando surgió luego el tema del FONACIE en el 2012 y el 2013, no esperaron ni 2 segundos y ya hubo un montón de cosas. Se dijo, el FONACIE se tiene que invertir en salud, en educación, en desarrollo. Lo primero que agarraron y hicieron cuando no había todavía reglas claras, se fueron a comprar artículos para el ejército paraguayo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un montón de cosas en las cuales defendernos y nuestro ejército es súper capaz de defendernos. Se fueron a comprar estos camiones que no sé cómo se llaman, se fueron a hacer este tipo de cosas, oficinas de guardia, 5 cuadras de tropa, 6 tanques de agua y torre, eran cosas así, tipo, equiparon al batallón, digamos, del ejército, acá estamos. Compraron 10 volquetes MAN, 100 toneladas, 9 volquetes MAN, 5, no sé qué, tipo de camiones y cosas para nuestro ejército, porque necesita mucho, pues nuestro ejército necesita más, digamos, invertir más en ejército que en educación. Esto ya se hizo al inicio. Y en el 2012-2013, cuando no se sabía nada del FONACIE, pasaron un montón de cosas. Se hicieron un montón de transferencias de millones de dólares, de millones de guaraníes a municipios y gobernaciones, sin que estos no solamente tengan la capacidad de administrar esos recursos, sino que más importante aún, sin una capacidad de control de que esos recursos se utilicen bien y sin reglas claras para su uso y sin reglas claras en caso de desvío de dinero. Recién el FONACIE se creó en el 2012, en el 2016 se creó una ley que hablaba de sanción clara en caso de desvío. Bueno, hasta noviembre del 2020, las transferencias del FONACIE a gobernaciones y municipalidades rondaron los 3,5 billones de guaraníes. Bueno, ustedes me dirán, la mitad de lo que el MEC tiene para un año, Nico, no más es, ¿verdad? Y bueno, estos billones de guaraníes pueden sonar muy abstractos también en nuestra mente, porque si yo les digo que Ciudad del Este recibió hasta el 2012 13,5 millones de dólares, solamente Ciudad del Este, para invertir en infraestructura y almuerzo escolar, cambia un poco la cosa ahora, un montón de plata. Que debió haberse invertido en infraestructura y almuerzo escolar y que nos vamos a visitar nuestras escuelas y medio que esa cantidad de plata no se condice con la realidad de nuestras escuelas. Y eso también considerando que solamente, entre comillas, deberían invertir en infraestructura y almuerzo escolar, no en otras cosas. ¿Qué pasó en el 2012? Que recién en el 2007 nos pudimos dar cuenta nosotros, desde Reacción, desaparecieron $200.000 del FONACIE en la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Y por qué nadie se dio cuenta en el 2012-2013? ¿Por qué nadie dijo nada? Porque no había mecanismos de control. 2012-2013 no teníamos ley de acceso a la información pública. Recién tuvimos en el 2014, como se habrán enterado en la última capacitación con Daniela. Y nosotros haciendo un montón de solicitudes de acceso a la información pública sobre las preguntas que se nos venían a la mente desde Reacción, se nos ocurrió en el 2017 pedir extractos bancarios, ya que el FONACIE se debía mantener en cuentas bancarias especiales. Pedimos los extractos bancarios del FONACIE, no nos querían pasar los extractos bancarios 2012-2013, hasta que recién, o sea, ahí ya cuando nos pasamos los extractos bancarios del 2013-2014, 2013 nos dimos cuenta, pero mira, acá hay un faltante de tantos millones de guaraníes que no coincide con lo que el Ministerio de Hacienda me dijo que le transfirió a la municipalidad. La municipalidad, el Ministerio de Hacienda me dijo que le transfirió tanto, pero yo restando acá con lo del saldo y con lo que está pasando acá en el 2013, en el 2012 pasó algo porque desaparecieron 1.200 millones de guaraníes. Bueno, desde ahí empezamos a pedir a la municipalidad, ¿qué pasó de esos $200.000? Nos dijeron, efectivamente, después de varias solicitudes, que no se invirtió en infraestructura ni en almuerzo escolar, los únicos fines de inversión. Pero no nos dijeron a dónde se fue. Denunciamos hasta la Junta no hizo nada. Luego en el 2019 fue, 2019-2020, con este nuevo gobierno, volvimos a pedir un montón de extractos, los extractos desaparecieron, pero se encontró un papel que era de la oficina contable de la época, donde estaban los registros de
en qué se utilizaron esos $200.000 y se utilizaron en salarios. Se utilizaron en salarios de funcionarios públicos y en canastas de Navidad, de fin de año, en vez de invertirse en infraestructura y almuerzo escolar. La municipalidad no fue capaz de poder pagar a sus propios funcionarios, entonces, a ver, los 1.200 millones del FONACIE me vinieron del cielo. ¿Qué pasó también ahí? Cosas que te daban ganas de... ¿Saben cuando en una película te está pasando una escena vergonzosa con el personaje y vos te tapas la cara porque tenés vergüenza ajena, dolor ajeno, un montón de cosas? Bueno, esto nos pasó en el 2000, creo que fue 2016, 2017, no me acuerdo más, pueden ver ahí después en la fuente. Se invirtió, o sea, la Municipalidad de Ciudad del Este construyó aulas para una escuela que estaba ahí cerca de Don Bosco, cerca de la Avenida Perú más bien, y la escuela desde el 2016 más o menos no tenía registros en el MEC, no tenía alumnos, no tenía nada, estaba deshabilitada la escuela, pero fue priorizada y se invirtió en una escuela en donde nadie chingado se fue, o sea, nunca nadie se fue, ven ahí que está súper abandonada, pero se invirtió más de 90 millones de guaraníes en una escuela que nadie utilizó. Ahí ya es incompetencia, corrupción, un montón de cosas, ¿verdad? Pero así de mal administrar nuestros recursos, se administraron. Pasamos ahora un ratito a la administración Miguel Prieto. Bueno, pasamos ahí por la administración Sandra Zacarías, donde hay un montón de cosas más, por lo cual les invitamos a leer nuestro informe. Un montón de cosas denunciamos en la época de Sandra Zacarías y fuimos, de cierta forma, muy atacados también como reacción cuando eso de no, ustedes luego seguramente nos decían, trabajan con Miguel Prieto, trabajan con Kellen Boo, trabajan con no sé qué, Estados Unidos le paga para poder hacer estas cosas. Bueno, siempre nosotros declaramos que no somos miembros de ningún partido ni movimiento político, y nuestro control y nuestra regla, la misma regla que teníamos para el control de Sandra Zacarías, fue la misma regla que utilizamos para el control de la administración Miguel Prieto. ¿Qué es con qué nos topamos la administración de Miguel Prieto? Que lastimosamente la educación no fue prioridad. Se invirtieron en empedrados, se invirtió en costanera con mucha celeridad, pero en educación no se invirtió con celeridad. De hecho, en la administración de Miguel Prieto se llegó a un tope, a un récord de atrasos en la inversión en educación. Durante el 2020 no se ejecutaron cerca de 20.000 millones de guaraníes. Y las únicas obras que se ejecutaron del FONACIE durante la administración de Miguel Prieto correspondían a licitaciones heredadas de MacLeod de Zacarías y que pasaron también por la breve administración de Perla de Cabral. No fueron licitaciones genuinas. Hasta ahora, en agosto del septiembre del 2021, seguimos con un récord de atrasos que ustedes pueden ver después ahí en la página de redacción. Vamos a pasar por detalles. Hace más de 2 años, escuelas necesitadas están aguardando aulas y sanitarios. Las obras que se están recibiendo hasta ahora son todavía del 2019 y se están empezando a dar ejecutar y entregar algunas obras del 2020. Pero estamos, a ver si contamos ya, hay obras del 2019 que no terminaron. Tenemos 3 años de atraso. Y acá, es necesario que diferenciamos algo. La corrupción, la incapacidad y la incompetencia son distintas. En esta misma frase fue la frase que se utilizó en una investigación que el año pasado David y Sofía hicieron sobre los usos de emergencia, los usos de los recursos de emergencia de parte del Ministerio de Educación y Ciencia, del Ministerio de Salud. Y en una de las partes, en uno de los apartados de esa investigación, que les recomiendo que lean también, los autores decían, la corrupción, la incapacidad y la incompetencia son distintas. Porque no podemos decir directamente la administración Miguel Prieto fue corrupta, no podemos decir eso aún, pero sí podemos decir que fueron incapaces e incompetentes, porque aún contando con más de 20.000 millones de guaraníes y con la capacidad necesaria para poder invertir bien los recursos, y teniendo a reacción como miembro del Consejo Distrital de Educación y avisando siempre de los errores y los mejores pasos que hacer, decidieron ellos, de forma incompetente, negligente, seguir priorizando empedrados de costanera antes que educación y seguir realizando procedimientos de la inversión del FONACIE que ya demostraron durante los años antes de la administración MacLeod de Zacarías que eran malos y que se hacían mal.
Y aunque la corrupción, la incapacidad y la incompetencia son distintas, la incapacidad y la incompetencia, la negligencia y el egoísmo facilitan mucho la corrupción. Bueno, ¿y todo esto afecta únicamente a estudiantes? No, ¿verdad? Esto es claro que no, afecta a todos, nos afecta a todos. Y nuestra generación, la vida de nuestra generación, la vida de ustedes, pudo haber sido muchísimo mejor si nuestros padres tenían una mejor educación, si es que nuestros gobiernos pasados hubiesen administrado correctamente la ciudad, si 70 años de la mala administración de un partido no nos hubiesen dejado en ruinas. Eh, la vida de todos nosotros, los humanos actuales, y las próximas generaciones hubiese sido muchísimo mejor, ¿verdad? Bueno, acá voy a parar un ratito de compartir pantalla, porque quería verla ahora. Eso fue un recuento muy grande de todo y quería hacer una conclusión antes de pasar a las tareas. Pasamos otra vez nosotros en hablar de corrupción en educación y sobre algunos datos y vimos, tanto Daniela como yo, algunos ejemplos básicos de cómo nos afecta. Hay un montón de cosas más por las cuales hablar de corrupción, en cómo la corrupción, por ejemplo, aceleró la crisis climática y el calentamiento global y cómo que tantos años no se haya hecho nada al respecto nos tiene ahora como en un sistema, ya como en un ambiente apocalíptico y como que no se está haciendo nada ahora ya cuando estamos en el ápice de tanto daño al ambiente, nos va a seguir dañando muchísimo más y no solamente de forma sanitaria, sino que también va a seguir aumentando la brecha de desigualdad económica y todas las brechas existentes ahora. Eh, Eso, que es algo que siempre deberíamos estar pensando, especialmente nosotros, como les dije, que tenemos ese privilegio de poder participar y de poder estar pensando y estar en estos espacios y conectarnos con personas que piensan también no tienen ese mismo objetivo ahora, de seguir luchando. Acá queríamos pasar un ratito algunas tareas. Más que nada, primero escucharlas a ustedes, porque pasamos muy rápidamente, y luego vamos a continuar con esta conversación en el grupo. Voy a pasar a preguntas. Vamos a tratar de hacer por lo menos una pregunta para escucharlas a ustedes, y es la pregunta más difícil, de por qué es tan difícil desarraigar la corrupción. Si quieren expresar sus pareceres. Yo tengo una opinión sobre eso. Uh-huh. Lo que pasa con la corrupción es que, o sea, hoy en día a nuestro país lo que le pasa es lo mismo que le pasa a la cultura de cualquier país y podemos ver a lo largo de la historia unos ejemplos. Cuando hay algo impregnado en la cultura es muy difícil de quitar, aun hasta con la fuerza, hasta la fuerza. Supongamos que mañana vienen unos conquistadores y nos quieren a palazos quitar algunos rasgos de nuestra cultura. No van a lograr en principio a no ser que nos aniquilen. Entonces, muchos pueblos, eso pasó con muchos imperios, tuvieron ese problema, no pudieron, tuvieron problemas con ciertos pobladores de ciertos lugares porque estaba impregnado en la cultura. Y hoy en día la corrupción forma parte de nuestra cultura. Y mientras no deje de formar parte de nuestra cultura, va a seguir siendo muy difícil de desarraigarlo. Gracias, Elías. ¿A otra persona le gustaría expresar su opinión? Y lastimosamente la corrupción ya está, si es que no dejó, va a seguir dejando una secuela. Es cambiar un árbol que ya está torcido por sí solo. De que se puede, se intenta siempre, cada año se puede intentar, pero de igual manera va a seguir habiendo generación tras generación que siga siendo, no sé, que siga buscando el bien propio antes que el bien nacional, por así decirlo. Es difícil, es muy difícil desarrollarlo porque, como he dicho, y es algo con lo que vivimos.
y quitar algo con lo que vivimos ya es muy arriesgado por sí solo, porque es rechazo, porque esto que aquello, y ser el pez que nadie encuentre la corriente también es un arma de doble filo en ese sentido. Gabriel, Yo estaba pensando que aparte de la cultura y el contexto histórico justamente que estaba diciendo, es más la cuestión de la parte de resignación que tienen las generaciones que estuvieron antes de nosotros y gran parte de nuestra generación misma, que tiene el pensamiento de que ya no podemos cambiar, de que ya somos así. Y aparte de que va a ser difícil, pero yo creo que vamos a poder cambiar, pero no dentro de poco, serían cuestión de varios años. Martín, Y más o menos que falta una educación política más grande, más amplia, en la que realmente se explique de una forma más general todo lo que se refiere a las ideologías políticas en sí. Porque de por sí tenemos el paraguayo tiene un pensamiento más tradicionalista en el que cree que el Partido Colorado está fijado, por ejemplo, el Partido Colorado, porque estuvo más tiempo en el poder, está fijado en las ideologías de pro familia, pro vidas, etcétera. Y por ello es que se le hace ver a a cualquier otra oposición que pueda tener reales planes de gobierno o o más planes en cuanto a la educación u otros, como, como nosotros mismos nos pasó como organización, como los zurditos, los izquierdistas, y no se lo ve más allá de eso. Hace falta más educación política. Y de mi parte también justo ahora hablando, se me vino otro pensamiento que me dio a bastante escalofrío, de que probablemente el problema es algo muy complicado y si nosotros si nosotros intentamos solucionar y hacemos un sacrificio enorme con este problema, probablemente la especie humana desaparezca antes de que podamos solucionar este problema. Sumándole el tema del cambio climático, eh, las inundaciones, los incendios, eh, y otros factores. Entonces, ese pensamiento me vino ahora. sí, es algo deprimente que ver. Pero yo creo que nosotros como una organización anticorrupción, eh, y en realidad nosotros, incluyéndoles a ustedes, ¿verdad? Deberíamos de tener, digamos, los cristales bien claros y bien limpios, digamos, para poder observar desde distintas perspectivas. Es cierto, tenemos un montón de datos así súper deprimentes. Nosotros no podemos, no podemos liberarnos y tratar totalmente ese bagaje de datos deprimentes de, bueno, realmente estamos súper mal. Es posible que la especie humana cada vez más enfrente mayores desafíos de crisis climática a raíz de la crisis climática y sanitaria y se enfrenten más y más desafíos, ¿cierto? Pero tenemos que, de cierta forma, no dejarnos nublar por solamente esos datos, sino que encontrar formas en las que, aún con esa realidad y con la realidad de esos datos, la calidad de la especie humana en sí puede mejorar y puede ser más justa. Porque de que tarda, yo concuerdo con ustedes en que ninguna generación luego lucha por derechos por los cuales va a gozar sí o sí ahora. Entonces, digamos que siempre luchamos por las generaciones venideras nada más. Y eso es como un sacrificio que hay que aceptar. Si vos luchas ahora, no vas a conseguir los resultados no vas a vivir los resultados por los que estás luchando ahora mismo. Pero existen procesos que se pueden dar para mejorar muchísimo la calidad de vida, que toman años, sí, pero que se pueden dar, que no es necesario llegar tal vez a la aniquilación de la especie humana para poder conseguir cambios, porque de esa forma, cierto, no aniquilándose todo, no erradicándose todos los males con los que vivimos ahora, como la corrupción, el machismo que aún existe, el racismo que aún existe, la discriminación que aún existe,
esas cosas no desaparecieron del todo, pero fueron disminuyendo en intensidad, porque así la población negra de pasar a ser esclava pasó a ser libre, así las mujeres, después de no tener derecho al voto, a estudiar, pasamos a gozar de mayores libertades, eh, y un montón de ejemplos similares, ¿verdad? Entonces, esas son cosas por las cuales se van luchando. Lo mismo con la población LGBTQI más. Antes tenían mayores opresiones en una mayor cantidad de países y con el paso del tiempo esto se va limitando también. Y es eso ahora, tipo luchar por pasos que se puedan ir dando y que próximas generaciones puedan ir ganando. No tener también siempre ese cristal de que dejar que todo nos nule y no se va a mostrar luego nada, y entonces ya no se hace nada. Porque muchas veces pensar de esa forma y hablar de esa forma, especialmente de nosotros como líderes, es que le hablamos de esa forma a otras personas, como que bueno, ¿y por qué me hablas entonces? ¿O por qué pidió vos, Elías, estás en esa organización? ¿Verdad? Yo entiendo tu parecer, me parece muy valioso y porque es realista, pero, pero colocar esas cosas en perspectiva nomás también. Quería pasar a más preguntas, una pregunta más al menos, y después para pasar a la siguiente tarea, que es esta. De cómo convencerían, esto puede ser muy ñoño para muchos, no creo que para ustedes, pero cómo convencerían a un estudiante de que copiar está mal, que hacer copiatín está mal. Yo creo de que la forma en la cual yo le convencería, o sea, en el momento va a ser muy difícil que le convenza, pero yo creo que sus resultados al final, dentro de 10 años, 15 años después de hacer copiatín, van a demostrarle a él mismo. Es muy difícil de demostrarle a uno que tiene su mente cerrada a lo que es una verdad. Dice, copiar está mal. Si tiene la mente cerrada y dice, no, yo quiero copiar, quiero pasar es muy difícil. Probablemente después se dé cuenta. Yo creo que son conductas que uno se aprende y que no, o sea, difícilmente nosotros mismos vamos a poder hacerles entender algo así, por más de que les digamos. Creo que la mejor forma sería mostrando un ejemplo, porque diciéndolo directamente, capaz que se ofendería incluso por más de que sepa que está mal, pero es como, ¿por qué te metes en mi asunto por ahí? O sea, al menos creo que nuestra cultura es así. Es como decirle a un fumador que deje de fumar, o sea, es muy difícil. Exactamente. La honestidad hoy en día ya se va perdiendo como estudiante. No me considero del todo una persona honesta, hay que ser sinceros, pero yo sé que en el futuro yo amenazaría así en el sentido de que en plagiando no se va a conseguir nada. En lo profesional no va a conseguir nada. Básicamente es amenazar con algo crudo nomás. Sería la forma más realista de decir que no es que lo que hace está mal, que no es honesto, y que te mire de no, esto que aquello que es normal y todo eso ya hay que verlo con ojos de futuro más que nada. Tal vez hoy diga, hija de mí, pasé este examen, pasé esta materia, pero el día de mañana en lo profesional no vas a poder copiar, siendo que vos sos el, entre comillas, profesional. Ahora también que pensé, es de que también si vos les pones el futuro, casi se puede ver con los resultados de que no es tan eficiente porque en algunas cajetillas y de reyes te ponen vas a morir de infarto, vas a tener problemas de los pulmones, hay propaganda sobre eso y la gente sigue fumando. Entonces creo que el enfoque, intentando enfocar por ese lado va a ser muy complicado. Creo que se puede buscar algo en relación al sistema educativo en sí, más que decir, no, no copies. Si no me equivoco, hubo el año pasado o este año, no me recuerdo muy bien, un problema de plagio en la Facultad de Ciencia Económica en Asunción. Si yo no ver de eso, que contaba cómo se rendía virtual. Básicamente pagaron para que unos profesores rindan su examen de ingreso. En tanto, eso perjudicó no solo a sí mismos, sino que se volvió a hacer el examen y perjudicó a aquellos que rindieron de forma honesta. Esto es un efecto dominó realmente de una pequeña acción que uno hace que va a perjudicar, directamente perjudica a otro.
Hola Silvana, ahora leí tu mensaje. Estamos respondiendo algunas preguntas. Después ya terminamos el taller, donde le tiramos un montón de datos más que nada y con Daniela. Eh, y estamos respondiendo ciertas preguntas. Daniela, ¿a vos te gustaría hacer otra pregunta y luego pasar a la parte de las tareas ya para movilizar el grupo? Em, no, o sea, ahora no se me ocurre realmente una pregunta específica que hacer. No, pasemos a mi mensaje. Ok, bueno, el pedido que les queremos hacer básicamente es que nos ayuden, ustedes que están acá, a continuar manteniendo la conversación en el grupo de nuevos voluntarios para que, a pesar de que las personas no pudieron estar hoy, continuamos hablando sobre el tema, de cierta forma. Entonces, Daniela les va a pasar el PPT en el grupo. También va a pasar un artículo y nuestro último video, un artículo que es relacionado a PISA y a la educación, ¿verdad? Al examen PISA. Y un último video que fue el video resumen del 2015-2020 mes. Para que a partir de eso ellos puedan mirar, también ustedes también puedan mirar estos PPTs y materiales y tratar de conversar un poco y lanzar, por ejemplo, sus propios datos, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Por ejemplo, algo que me llamó la atención que dijo Daniela es que ella el año pasado, cuando terminó el colegio, ella tuvo cerca de 5 compañeros que dejaron las clases. Y preguntar un poco ahí en el grupo de si es que ellos conocen personas, ya sean dentro de su colegio, de su clase, de su vecindad, de su familia, que se hayan visto obligados a salir del colegio durante esta pandemia y qué piensan al respecto, o si es que vieron que alguien hizo o no algo al respecto, y empezar a conocer esos casos. Creo que ese podría ser un buen punto de partida y así también nos sirve para saber qué está pasando en el centro regional y área 1, porque si es que eso pasa en el centro regional y en el área 1, ¿qué estará pasando en los otros colegios? Y creo que es algo que se puede empezar a hablar ahí y tal vez movilizar ahí, pensar en ustedes en sus redes y lanzar esas discusiones también para que no se quede siempre entre nosotros 4 o 5 nomás, sino que más personas puedan discutir sobre esos temas. Básicamente lo que les queremos pedir como tarea es trasladar esta discusión, ahora no pudimos hablar mucho, pero continuar hablando en el grupo de WhatsApp toda esta semana. ¿Podemos contar con ustedes? Sí, hay mucho de qué se puede hablar en verdad. Así mismo. De hecho, voy a contar más el caso de un compañero mío que también así, él dejó la escuela, él dejó el año pasado, no íbamos a entrar. Y lo que sí que yo me enteré nomás hace poco que él sí terminó el tercero, sí terminó el colegio, pero fue solo porque los profesores le insistieron para que, no sé si rendir así nomás el examen final y que iba a pasar. Y ya, y así él terminó el colegio. No, no hizo su tarea, no entregó, no aprendió, rindió un último examen y así terminó. Y qué sad, ¿verdad? Qué sad que haya terminado así el colegio y no, seguramente no es el único caso el año pasado. Qué sad, ¿cómo él va a poder rendir los exámenes de ingreso para la universidad si no tuvo un buen tercer año? Bueno, ni si te ibas al colegio, realmente ibas a tener un buen desempeño con las pésimas clases virtuales, pero es una forma de analizar nomás. Y ahí, como dijo Fabricio, un efecto dominó. No aprendió en el colegio, no va a poder ingresar a la universidad, no va a poder tener, bueno, ingresar a la universidad no te asegura un buen trabajo, pero si no sos de una familia con dinero ya o si no tenés ya parientes que te pueden ofrecer trabajo, es más difícil que consigas un trabajo si no tienes un título universitario. Y ahí ya entra otra vez una persona de bajos recursos y sigue un círculo vicioso, un efecto dominó que nunca termina. Yo tenía conocidos que estaban abandonando el colegio, o sea, ex compañeros que estaban ahora en el científico. Y algunos volvieron otra vez porque se dijo que iba a ser presencial. Otra vez no fue presencial. Pero la mayoría se contaron ahí, no estaba haciendo nada. Porque no había profesores, faltaban profesores, en ese problema.
Sí. Hay un montón de casos. Yo creo que, bueno, que quería que cerremos por acá, pero con el compromiso de que Daniela ahorita terminemos de pasar esos materiales y que ustedes puedan comentar también eso en el grupo y seguir conversando ahí. Nosotros también vamos a participar en la conversación, pero queríamos que sea algo más entre ustedes y los demás. Siempre una hora es muy poco tiempo para un montón de cosas, muy poco tiempo para hablar de muchas cosas, pero queremos que ocupemos ese espacio justamente de WhatsApp, que no se quede muerto ahí el grupo, que continuemos hablando ahí y que no dejemos que cada vez que haya una reunión nomás hablemos, sino que continuar por ahí y aprovechar los medios que tenemos por ahora para poder participar. Y volver a asegurarles lo que les dije al principio, ¿verdad? De que según las condiciones sanitarias lo permitan, estamos pensando nosotros en más actividades para trabajar con ustedes y de forma presencial y actividades tal vez más motivadoras que simplemente venir acá y escuchar datos agobiantes. Y las solicitudes AIP. Ahí ya le dejo ya con Daniela y voy a retirarme yo porque tengo otra reunión, pero les dejo una cuestión más, en realidad, relacionada a las solicitudes AIP, que creo que algo interesante a hacer en los propios colegios en los que están ustedes ahora, sus solicitudes IP a esos colegios, para que ellos nos den los datos actualizados del índice de deserción escolar en la pandemia, para saber qué está pasando en el Centro Regional, el Área 1 y Tacurupucú, creo que Neurotería Tacurupucú, y creo que eran esos 3 colegios. Y el colegio de Silvana, que es un colegio privado, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, sería interesante saber cuántos salieron del colegio privado y se fueron a colegios públicos. Bueno, me retiro yo. Muchísimas gracias por su participación y voy a estar atenta a la conversación del grupo también para hablar por ahí con ustedes. Chau, chau. Chau, Irene. Chao, Irene. Chau. Bueno, básicamente envíen más en el grupo si es que se les respondió o no, y si es que todavía no hicieron su solicitud, háganlo y envíen en el grupo la respuesta o no. Si quieren convertir en una respuesta, igual más, pero que confirmen. Si me A mí me enviaron. llegó la notificación, o sea, a mí me llegó, o sea, como me llegó, me refiero a que mandé mi solicitud y hice eso al respecto de la inversión en asfalto, creo que hice. No me recuerdo muy bien. En asfalto a nivel en el año 2020. Me llegó, esperé una semana, como decía ahí, y después me llama una chica a las 12 de la mañana cuando estaba almorzando. Me dice que es de la municipalidad todo eso y que quería que vuelva al portal para que sea un poco más específico en los datos. Y después me reolvidé que tenía que volver a entrar y se me pasó. Entiendo. Capaz que puedes volver a ver y cerciorarte vos si es que fuiste lo suficientemente específico o si te faltó ser más específico, porque tipo poner, quiero saber cuánto se invirtió en asfaltos. Es muy ambiguo, muy amplio. A asfalto de qué ciudad, de qué departamento, de qué barrio, de qué año. Todo ese tema, tipo, recuerden siempre ser los más específicos posibles. Quiero saber cuándo se invirtió en el asfalto del barrio San Miguel, de Ciudad del Este, el departamento de Alto Paraná, en el año 2020. Un ejemplo. Y ahí te hicieron una... No te respondieron. Bueno. Esto es todo un tema. ¿Se recuerdan como en el taller? ¿Vos estuviste en el taller, Gabriel? No me recuerdo, Ramírez, si estuviste. Sí, yo Pero, estuve. ajá, entonces hicieron una denegación. ¿Cuál era? ¿Tácita o explícita? Parece que era explícita. Bueno, mentira. Fue la Así que, tácita, porque no te dijeron, sino que no te respondieron más, ni bola te dieron. Entonces pueden enviar en el grupo si es que le respondieron o no y que le respondieron y si le respondieron en un buen formato y si necesitan ayuda también para ver cómo proseguir en ese caso. Vamos a pasar la grabación y el PPT para que puedan trabajar en eso, ¿ok? Chao chicos, no sé si quieren decir algo más o si tienen alguna pregunta más, pero acá ya podemos cerrar. Todo claro de mi bueno, parte. Muchísimas gracias. Ok, chao. muchas gracias a ustedes por sumarse. Gracias. Muchas gracias, chao. Gracias por todo. Chau.